Pues muy buenas noches, chicas. Muy buenas noches. Continuamos con las sesiones de la clase de Historia Universal. Vamos a ver, como les decía, detrás de cámaras, un par de procesos verdaderamente intensos con los cuales se abre el siglo XX histórico, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. A manera de introducción, les he de comentar que, bueno, los desarrollos que se llevaron a cabo en lo que fue la revolución industrial y el expansionismo colonial habían dado entre los europeos una perspectiva muy optimista al futuro, insisto. Ellos se sentían el centro del planeta, la cúspide de la civilización, e incluso desde la ciencia se intentaba justificar. ¿No? Sin embargo, como lo empezamos a ver desde los temas posteriores a a los movimientos obreros, la unificación de Italia, de Alemania, viene a romper con cierta estabilidad política que se venía dando desde la derrota de Napoleón. No va a ser de manera inmediata, sino más bien a mediano plazo. A eso, pues agréguenle em, la estimulación de las rivalidades que ya había, ¿no? En parte producto de estos conflictos, la competencia entre las potencias industriales por conquistar nuevos territorios, los propios límites del capitalismo, bueno, todo eso va a derivar en que va a ocasionarse un conflicto que va a ser añicos, esa perspectiva, ¿no? Entonces, pero bueno, no todo va a ser dolor, muerte y destrucción, como dirían mis amigos metaleros. También vamos a ver que durante este proceso van a haber actos de humanidad tremendos, como la Navidad de 1914 y el emergimiento de movimientos que estaban en contra de la guerra, que bueno, eso también casi no se visibiliza, ¿no? Prácticamente nos venden la idea de que todos estuvieron de acuerdo en ir a combatir y si bien una gran parte de la población va a tener ese parecer, no todos. Entonces, a mí me parece incluso un acto de responsabilidad reconocer a esos hombres y mujeres que se opusieron a un conflicto que involucró a más de 50 países y que al final la gente de abajo no tenía vela en el entierro, ¿no? A mí me parece que es como una especie de tributo a esos hombres que intentaron generar conciencia. Entonces, bueno, todo esto y más vamos a ver en esta primera parte. Así que los objetivos que delimitan esta sección va a ser comprender de forma general. Ya saben que este curso, al ser un curso un tanto intensivo, no propiamente como se suele visualizarse en una escuela, pues es una introducción general, ¿no? Una invitación a conocer de manera panorámica, en este caso, lo que fue la Primera Guerra Mundial y el desarrollo que va a tener el mundo después de ella, ¿no? Particularmente Europa, que es en donde ahorita nos vamos a centrar. En segunda instancia, pues visualizar esas consecuencias que va a dar pie y nos va a llevar a una conexión directa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? También me pretendo resaltar las condiciones que derivaron de esta guerra y cómo lo vivieron para que no tengamos una idea romántica alrededor de este tipo de actos de violencia. Eso me parece algo fundamental, insisto, a medida de que no le damos la seriedad de este asunto, em, da pie a que tengamos una idea bastante idealista, incluso heroica, ¿no? Sin embargo, la guerra, pues sencillamente es otra cosa, es algo muy doloroso.
Y bueno, al final, pues ver cómo este conflicto va a generar tensiones políticas en determinadas regiones del mundo y paulatinamente eso va a derivar en otras guerras, ¿no? Pensemos que aquí tenemos el origen de los conflictos que se están sucediendo en el Oriente Medio. Vaya, la Primera Guerra Mundial va a cambiar muchas cosas. Dudo mucho que si no hubiera habido este proceso, sencillamente el mundo tendría un rumbo distinto. ¿Sale? Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? Por el momento no. Bueno, entonces comenzamos con las causas y los antecedentes. Básicamente es lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. ¿Sale? Tenemos, después de la unificación de Alemania e Italia, una ruptura de esa estabilidad que se había dado después de las guerras napoleónicas, que si bien hubieron conflictos regionales, no tuvieron el impacto que se iba a dar la unificación de Italia y Alemania. Y se genera lo que se conoce como la paz armada, es decir, que de entre 1871 a 1914 ya había una especie de premeditación de que iba a ocurrir un conflicto, si no mundial, sí por lo menos regional, que iba a involucrar a la mayoría de Europa. Y se fueron preparando, ¿sale? Ahora esta paz armada se va a alimentar de la rivalidad entre las diferentes potencias eh, europeas, que de cierta manera fueron incentivadas por la competencia que generó el imperialismo. Ya saben que, déjenme el apunto, aquí está. Ya saben que, por ejemplo, Alemania, que bueno, era el imperio alemán, es que está aquí, a raíz de su conflicto con Francia, pues llevaba ahí un pique, dirían en el barrio, ¿no? Ahora, el hecho de que Alemania tuviera un eh, desarrollo industrial bárbaro lo ponía en oposición directa a Inglaterra, y eso hizo que estas dos viejas rivales se volvieran de pronto las más grandes amigas. Obviamente, el imperio alemán no se va a quedar con los brazos cruzados y se va a reconciliar con sus primos, Austria-Hungría. En una primera versión de la Triple Alianza, Italia originalmente estaba aquí, pero un año después de que comenzó la guerra se va a pasar el intento cordial. Como Austria-Hungría tenía una rivalidad con Rusia por la península balcánica, que es una región geopolítica muy importante, pues eso orilló a que los rusos se aliaran con los ingleses. Y esto se conllevó a la generación de la Triple Entente. En el caso de Japón y de Estados Unidos, va a darse después. En estos movimientos, Bulgaria y el Imperio Turco Otomano se van a enrolar en la Triple Alianza, ¿no? Entonces vemos que esto genera una serie de tensiones y crisis políticas que de alguna manera va a preparar el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Pero muy a pesar de estas tensiones, hubo algo mucho, mucho más complicado. Y es el hecho que aquí el nacionalismo va a
tener mucha influencia. Eso es lo que va a convencer a la gente de que se enrole en el ejército, que salga a pelear. Quien haya visto el documental me parece que queda bien remarcado. No sé si algunos de ustedes me puede comentar algo al respecto. De hecho, justo aparece el principio. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alejandra. De hecho, solo alcancé a ver el principio, Ajá. pero por lo que vi, tomaban como, filmaban, grababan como peliculitas romantizadas de lo que era el campo de guerra para convencer en este caso eran los franceses, de enlistar, de que era muy bueno pelear por la patria. Sí, sí, y tocaste algo muy importante, que fue el hecho de involucrar a los medios de comunicación masiva, que si bien anteriormente, pues habían libelos, ya más adelante periódicos que de alguna manera intentaban influir en la opinión pública. Aquí se va a hacer el uso de la tecnología, ¿no? Recordemos que el cine es una hija de, o mejor dicho, es un hijo de la Primera Guerra Mundial y por supuesto que eso influyó. Vaya, no es algo que haya acabado ahí. No sé si recuerdan cada vez que hay elecciones, y bueno, estamos a punto de entrar a una nueva etapa eh, de competencia política, pues los medios están al por mayor intentando influir, sobre todo en las elecciones federales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, le andan queriendo tirar, pegar al peje por medio de un libro en el que supuestamente manifiestan sus corruptelas, ¿no? Que no dudo que sí la vaya a tener, pero hay que averiguar quién es el que está mandando esa bombita, ¿no? Recordemos que el PRI, el PAN y el PRD están desesperados porque nomás no pueden con Morena, ¿no? Entonces, es esta lucha mediática un tanto parecida a la que estamos viendo ahora, me parece que hoy es más desagradable, a la que hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero va a haber otro elemento que va a hacer que la gente sea reclutada con mucha facilidad. Y también tiene que ver con los avances técnicos de la revolución industrial, particularmente de la segunda. ¿Ubican qué elemento es? Sí, además de lo mediático, que eso es vital. ¿No lo cachan? Vamos al contraste, y me parece que en el documental también se visualizó mucho. ¿Qué hay de nuevo en la Primera Guerra Mundial? Que no notamos en otros conflictos que antes se dieron. A ver, chicas. No, no ubican cuál es.
Las armas, chicas, las armas. Las armas van a ser otro argumento en el que la gente va a pensar que sería bueno ir. La razón del por qué las armas tienen esa influencia es porque piensan que va a ser una guerra rápida. Y literal, la gente así tenía esa idea. Nos vamos a pelear en junio, que es cuando estalla la guerra, y regresamos en diciembre a festejar la Navidad victoriosos. Aquí la cuestión es que más o menos los bandos que se conformaron tienen una capacidad militar parecida. Si acaso por las colonias hay una ventaja por parte del Entente Cordiale. Recuerden ustedes que pues Inglaterra, Francia tienen mucho más territorios que los alemanes o los austrohúngaros. Pero en cuanto se refiere a capacidad militar, en cuanto a la industria bélica, andan parejos. Entonces, eso va a ser un gancho porque pues definitivamente no se va a dar, ¿eh? No se va a dar. Así que la conjunción de todos esos factores va a ocasionar que el 26 de junio de 1914 estalle la Primera Guerra Mundial. La razón, bueno, después de algunas amenazas, Austria va a ocupar la península de los Balcanes, es decir, esta parte, lo que va a generar que Rusia, pues no, sencillamente no le agrade el asunto y también le declara la guerra. Lo que va a hacer más difícil la situación es el hecho de que el heredero al imperio de Austria-Hungría viaja a Serbia, pues para aparentemente amainar las cosas, pero no contaban con que un joven extremista le disparara y lo matara junto con su familia, ¿no? Que eso es lo que va a derivar en la famosa crisis de junio, y la crisis de junio pues va a dar pie a la Primera Guerra Mundial. Y aquí ya estamos en el conflicto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Muy bien. Ahora, vamos a ver que este tema está bien fácil. Vamos a dividir en dos conflictos, perdón, en dos etapas muy bien diferenciadas la guerra. La primera que va de 1914 a 1916, que va a ser conocida como la Guerra de los Movimientos, y la otra, la Guerra de Posiciones o de Trincheras del 16 al 18. ¿Sale? Miren, en esta caricatura pues están representados la Entente Cordiale y la Triple Alianza. Aquí están algunos de sus líderes. Este señor que ven aquí es Guillermo II de Alemania. Este es Francisco I de Austria-Hungría, sí, el hermano de Maximiliano de Habsburgo. De este lado está Clemenceau, Jorge VI, el zar Nicolás II, que por aquí debería de estar, y no me acuerdo quién es el otro, ¿no? Entonces, más o menos ahí están em, representadas las principales potencias. Vamos con la primera etapa. La primera etapa que es la guerra de los movimientos. En esta fase lo que se pretende es que se dé una serie de movimientos rápidos para que em, los imperios centrales o la Triple Alianza puedan ganar la guerra, sobre todo tomando en cuenta que sus oponentes tienen más recursos, podrían tener más recursos por las colonias, ¿vale? Así que bueno, los alemanes van a hacer una serie de movimientos en la cual, en vez de atacar, a ver si por aquí tengo un mapa, no, no lo tengo. Ay, no, no lo tengo. Pero en vez de atacar por la frontera que comparten con Francia, porque ellos asumían que era eh, el
rival más fuerte, pues deciden ir por el norte, lo que se conoce como la línea Manillot. Y con esto, pues bueno, destrozan a los holandeses, a los belgas, quienes eran naciones neutrales. Los alemanes los van a barrer y los franceses estuvieron a punto de caer. O sea, este plan, que por cierto va a repetir Hitler en la Segunda Guerra Mundial, va, va a intentar funcionar. Ah, gracias Daniela por la foto. Muy bien, buena aportación. Pero aquí lo que va a salvar es que los ingleses, quienes al principio estaban dubitativos en ingresar, resulta que sí le entran y mandan lo que se conoce como la fuerza expedicionaria para que en combinación con las tropas francesas que aún quedaban, frenaran a los aliados, a los alemanes y desde ahí irlos empujando hacia lo que es territorio alemán. Si nos vamos al frente de los Balcanes, Austria-Hungría, que tenía la misión de dominar esa parte en conjunción con el Imperio Turco, pues no lo va a lograr. Las naciones que después van a conformar Yugoslavia, los países balcánicos, Serbia, Croacia, etcétera, 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 van a frenar en seco a los austriacos y no los van a poder dominar. En el frente oriental, en el cual están combatiendo rusos y alemanes, pues bueno, los rusos están teniendo pérdidas tremendas, lo que va a acentuar la crisis que ya estaba enfrentando el país. Moraleja, si estás en crisis política, no te metas a una guerra de ese calibre, ¿no? Turquía no le entra porque los ingleses logran mover sus hilos para que eh, los países árabes que estaban dominados por Turquía se levantaran en armas. Entonces, eso distrajo un poco la atención de los turcos, que los limita en su participación en el escenario europeo. Y bueno, las otras naciones van a irse sumando. En 1914, Italia primero intenta atacar a los franceses, pero un año después les va a voltear bandera y en 1915 van sobre los austriacos, ¿no? Entonces, aquí hay un todos contra, bueno, no un todos contra todos, pero sí hay batallas más, menos amplias, la del Marne, por ejemplo, y en toda esta toxicidad bélica, el 24 de diciembre va a ocurrir algo muy interesante. Va a haber una convivencia pacífica entre los rivales. Ingleses y franceses van a dejar de lado sus fusiles y van a confraternizar con los alemanes. Van a intercambiar cigarrillos, tarjetas. Algo muy interesante es que estos actos de fraternidad y de tregua no son dados por los altos mandos, sino es por los soldados. Esa es una cuestión muy interesante. Esa confraternización permite enterrar a los muertos y pues acabaría con un partido de fútbol soccer. Posteriormente, después de Navidad, los oficiales de todos los ejércitos pues se van a poner las pilas para evitar estos nuevos actos y castigar con dureza a quienes no quieran pelear y obligar a lanzarse al frente de batalla, ¿no? Entonces vemos que esta guerra de movimientos es algo terrible y para 1916 va a haber un balance de fuerzas, ¿sale? Y entonces los altos mandos de ambas facciones deciden hacer un cambio. Bueno, ya no vamos a tener batallas campales, vamos a fortificar el territorio que ganemos, los vamos a proteger con trincheras, con alambrados, y después vamos a ordenar ataques masivos a la trinchera enemiga. Esa estrategia, un tanto absurda, va a derivar en una guerra de desgaste en donde va a morir mucha gente, en ataques que no tenían que quedarse, en cuestiones en donde era un 90% más que no regresarás vivo. Sí, imagínense los recursos, el lavado de cerebro para que los soldados se lanzaran casi casi a la Viva México a asaltar una trinchera que está protegida con púas, con ametralladoras. No, hombre, está brutal, ¿no? Entonces, no se imaginan lo que vivieron, ¿no? A eso agréguenle
las enfermedades, el encierro, el trauma que va a derivar el ocupar armas químico-biológicas. Por favor, si no acabaron de ver el documental y se quedaron picadas, termínenlo de ver. Me parece que esa parte la narra bastante bien el material, lo hace digerible y sobre todo pues, nos sensibiliza al entorno en el que enfrentaron los soldados, ¿no? En esta segunda etapa tan conflictiva que va del 16 al 18 básicamente, se dan las batallas más grandes de la Primera Guerra Mundial. Verdún, Picenes, Pechandel, y el estar todo el tiempo siendo masacrados, viviendo en humedad, pues va a hacer que el ánimo de los combatientes decaiga, que ocurrieran más casos de deserción, que por cierto se castigaban con la muerte. Y bueno, llegaban a tal punto de desesperación los soldados que se terminaban automutilando para que pudieran ser mandados a hospitales al interior de las fronteras, es decir, en sus países. Y bueno, ese hecho va a derivar en que los médicos fueran más cuidadosos al emitir reportes del origen de las heridas de los soldados. O sea que si los médicos veían que eran heridas autoconflictivas, se tomaba como traición y pena de muerte. ¿Sale? Entonces es una situación muy dura ahí lo que se está viviendo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguna duda, comentario, una cuestión que recuperen de los documentales? Sí, Te me cortas un poquito, mi querida Daniela. Bueno, ahí si quieren, escríbanmelo, voy a estar pendiente del chat. Las demás chicas, ¿cómo van? No, bueno, aquí les comparto la carta de un soldado. Léanla, por favor, para que se den cuenta de cómo está la situación. Les voy a pasar el poema de Morir por la Patria. No es honorable y decoroso, de Winfred Owen. Es un poema bastante crudo porque narra las circunstancias de vivir en esa etapa de la guerra. Y bueno, hay una autoridad de que, pues sí, él tenía por qué hacerlo porque él combatió y de hecho muere 4 días antes de que de que se diera la paz. Así de triste. ¿Cómo ven esta carta, chicas? ¿Qué les pareció?
Bueno, pues con eso vemos que no le estaban pasando nada bien. Y para 1917 se llega a un punto en el que no se ve claro quién va a ganar. Es un punto muerto, ¿sale? Sin embargo, en ese año va a ocurrir algo muy importante. En febrero de 1917 va a estallar una revolución en Rusia que la va a obligar a que firme la paz por separado con los imperios centrales. Esa paz va a ser conocida como los tratados Brest-Litovsk. Y bueno, con eso aparentemente ya se desahoga el frente oriental, pero unos meses después, en ese mismo año, los alemanes van a hundir un barco en el que habían tripula- varios tripulantes estadounidenses y eso va a llevar a una crisis que orilló a que los Estados Unidos ingresaran a la guerra. Ese evento va a ser conocido como el hundimiento de Lusitania. Y va a ocasionar que Estados Unidos mande 1 millón de soldados, una nación fresca con importantes recursos, a Europa. Entonces se va a ir. Así es que de esa forma, el ingreso de Estados Unidos y de Japón a la guerra, pues sobre todo Estados Unidos, va a llevar a que la balanza se carga a favor de los aliados y para 1918 prácticamente el imperio alemán, que es el único que está en pie de guerra, va em, a tener que firmar un alto al fuego y después una paz temporal que se conoce como lo que son el armisticio de 1918 y desde ahí, en febrero, los tratados de Versalles. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿No? Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este conflicto? Bueno, para empezar, bueno, el final de la guerra se va a dar a partir de una serie de documentos. Oficialmente la guerra concluye en 18 de noviembre de 1918 con los tratados, perdón, con el armisticio de esa fecha. Posteriormente, en febrero de 1919 se dan los tratados de Versalles, en donde ya se termina de delinear la paz, y los tratados que siguieron después van a ir afinando algunos detalles y paz entre los países beligerantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar qué sucedió en cada uno. En el caso del Tratado de Versalles, va a llevar a que los alemanes tuvieran que hacerse cargo de todo lo que implicó la guerra, es decir, pagar exorbitantes indemnizaciones, va a ceder sus colonias, no va a tener ejército, Francia se va a cobrar a lo chino lo que le debe a Alemania, y bueno, eso va a ocasionar un rencor que va a ayudar a que el partido nazi suba al poder y paulatinamente un revanchismo con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Tratado de Versalles va a implicar la desaparición del Segundo Imperio Alemán. Los tratados de Saint-Germain y de Trianon van a ser la desaparición del Imperio Austrohúngaro, total de Trianon. Y el de Mudros y Sevres tienen que ver con Austria-Hungría, ¿sale? Y en ese contexto, pues Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, va a generar un documento que plantea crear un nuevo orden mundial y evitar en la medida de lo posible un segundo conflicto de esta categoría, que bueno, tristemente no va a funcionar, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí?
Profe, se cortó mi internet, pero no sé si ya explicó cómo se creó el partido nazi. Esa es una pregunta. No, no, ¿Cómo es no, que pero se ese es mucho después, ese lo vamos a ver el siguiente viernes con con aparte el periodo entre guerras. Ah, ok. Ajá, ya cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Ajá, sí, Ok. más o menos. Sí, sí, no, no, no. Pero el entorno que deja la Primera Guerra Mundial, aprovechando que mencionaste al partido nazi, pues va a dar pie a que la gente elija y apoye al partido nazi. De hecho, por ahí les voy a comentar. Les voy a buscar un video que explique más o menos por qué la gente optó por una ideología tan radical y conservadora. Y parte es porque después de la Primera Guerra Mundial en Europa hubo un entorno de zozobra. Y no es para menos. Desaparecieron cuatro imperios, el imperio alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Van a surgir los Estados Unidos como una potencia hegemónica, van a ir ocupando espacios que eran propios de las industrias europeas, por ejemplo, va a soltar lana para que se reconstruya Europa, van a independizarse tres países, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. De los restos de los imperios derrotados, pues los ingleses, franceses y estadounidenses van a ampliar sus propias posesiones. ¿Sale? Por ahí Europa como centro del capitalismo, el centro de todo, pues ya no. Va a entrar en decadencia y ese lugar parcialmente pues lo va a ocupar Estados Unidos, ¿no? Ahora, como esto generó un desencanto en la mentalidad del hombre occidental, particularmente el europeo, de chino soy lo mejor, no, la tecnología no da el futuro, vaya, es una crisis de los valores tradicionalmente aceptados y como una manera de retarlo desde la cultura, pues vienen las vanguardias artísticas, ¿no? El cubismo, el dadaísmo, ¡ay, se me fue! El, el futurismo con Marinelli, entre tantas otras. Ahora, esto va a traer, pues, un duro golpe a la demografía europea. O bueno, en general va a ser un duro golpe. Estamos hablando que la Primera Guerra Mundial dejó 14 millones de muertos, de los cuales un tercio fueron personas no combatientes. Le hace ese nivel de destrucción, ¿vale? Y bueno, no estamos contando todo lo paralelo. Y pensemos también que durante ese periodo, las colonias van a mandar tropas a las metrópolis. Y eso pues también debe contarse con el número de muertos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, yo sí prefiero algo sobre el tratado. Algo So- que medio que me acuerdo es que decía que pues el tratado culpó a Alemania, ¿no? Que inició la guerra. exactamente, exactamente. Entonces, entre varias cosas que hubo, le prohibieron reclutar soldados, le quitaron cierta parte de territorio alemana y también Ujú. como que le impuso una multa de más de 20 millones. ¿Y qué pasó ahí? Pues no sé si lo pagaron o cómo es que quedó. Pues se cobraron a lo chino. Parte de quitarle sus colonias era para pagar justo esa indemnización de guerra. O evidentemente no tenían dinero. Así que los franceses se cobraron esa deuda ocupando sus minas de carbón. Y aún así no terminaron de pagar. Sin temor a equivocarme, creo que hasta principios de los 2000 es cuando Alemania pagó la deuda de guerra. Imagínense de cuánto tiempo estamos hablando. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicas? Es- Bueno, con esto tenemos esta invitación general a lo que es la Primera Guerra Mundial. Tienen esos recursos para que puedan repasar.
Agregué también una serie de artículos de periódicos de gente que de alguna manera vivió o atestiguó la guerra, entonces eso me parece que es mucho más entendible, mucho más interesante. Ya en cuestiones prácticas de lo que aparentemente requieren como estudiantes de bachillerato, pues está ahí el de portada académico SSH, que insisto, es una maravilla. ¿Sale? El documental, porfa, termínenlo de ver, está muy bueno. Y bueno, hay una página de internet que también les recomiendo para Historia Universal, se llama Clases Historia. Está muy completa, muy bien explicada. Vaya, es una joya. Entonces ahí también pueden estudiar. ¿Sale? Y bueno, con esto acabamos lo que fue la Primera Guerra Mundial. Vamos a dar paso a la Revolución Rusa. Cuéntenme qué les pareció este tema de la Primera Guerra Mundial, chicas. Muy impactante. Impactante. ¿Llegaste a ver Siento el que documental? sí, bueno, no lo acabé, pero sí, sí lo empecé a ver. Siento que eso fue como lo que definió que nosotros ahorita estuviéramos aquí, ¿no? Y que Estados Unidos fuera la primera potencia. Sí, y tocaste algo muy importante. Fue una em, facilidad el hecho que permitiera que los Estados Unidos pudieran entrar a la Primera Guerra Mundial, perdón, a ser una potencia mundial gracias a la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Pues bueno, vamos a irnos con lo que sigue, que es la Revolución Rusa. También por ahí les dejé un pequeño documental. No sé cómo les fue. Eso sí lo vi completo. Ajá, muy. Es que bueno, No, no. no es Está cortito. más corto, era 45 minutos. Es que en el documental de la Primera Guerra Mundial encontré am, uno más corto, pero el problema es que no estaba bien explicado. Entonces, ¿verdad? No, Es pero que, es que la... Ay, perdón. sí, adelante, adelante. No es que digo, es que esa parte de la guerra sí no lo puedes abarcar en 10 minutos porque hay muchos sucesos, muchas batallas incluso que a Sí, veces como que las cortamos para hacerlo pero sí hay mucho de qué hablar de la guerra. Entonces sí, para mí, pues una hora igual se hace poco. sí, de hecho, no recuerdo si fue National Geographic o History Channel, pues resulta que hicieron una serie de documentales de la Primera Guerra Mundial, creo que son 7. Entrada al apocalipsis, bienvenida al apocalipsis. Ya ven cómo son los gringos que le meten ahí nombres medio intensos, pero sí, sí, y este me pareció interesante porque rompe un poquito con lo que clásicamente vemos, ¿no? Me parece que el hecho de que se narre desde la perspectiva de un soldado, pues bueno, le da un cariz mucho más cercano, ¿no? Entonces, ahí, ahí está la invitación para que vean un poquito más.
Bien, pues ahora vamos con la Revolución Rusa. Ya se ve la presentación. Sí, no, platíquenme. Sí se ve, profe. Perfecto, gracias. Pues bueno, a manera de introducción les puedo comentar que el Imperio Ruso va a ser uno de los más grandes imperios de Europa, de Eurasia más bien, pero al mismo tiempo, gracias chicas, es la nación más atrasada. Mientras que en Europa, de alguna manera, pasaron por un proceso de modernización política, es decir, trascendieron a un régimen más democrático, liberal, apoyaron al capitalismo industrial, tuvieron un proceso de avance técnico y bueno, otras tantas cosas. En el Imperio Ruso no, seguían estando muy atrasados, muy tradicionalistas. A pesar de su tamaño, eso los hacía sumamente vulnerables. Y bueno, la crisis no va a ser, no va a dejar de presentarse, ¿no? Entonces, tenemos aquí que los objetivos que me planteo en esta segunda etapa de la clase es que reconozcamos las condiciones que hicieron de Rusia el lugar en donde va a surgir el primer estado comunista de la historia, por eso están aquí. Y de hecho creo que esta llega a ser hasta respuesta de pregunta de examen de admisión. ¿Sale? Y por último, pues bueno, enlazándolo un poco con el tema anterior y con lo que más adelante vamos a ver en la Guerra Fría, pues es su trascendencia, ¿no? Desde el marco de esta revolución en la Primera Guerra Mundial y las consecuencias se van a conectar hasta la segunda, hasta la Guerra Fría, ¿vale? Entonces sí es un tema clave que hay que tomar en cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver las condiciones del Imperio Ruso. El Imperio Ruso, pleno siglo XIX, casi tirando del XX, seguía teniendo una estructura política muy del antiguo régimen, es decir, una monarquía absoluta. Entonces, en ese estado, él manda más, la máxima autoridad, pues va a ser el zar, que van a tener una serie de instituciones que de alguna manera van a controlar al resto de la sociedad y que además va a formar parte de un sector privilegiado. La nobleza, el clero, el ejército, la burocracia imperial. Va a haber un órgano representativo que va a ser conocido como la Duma, pero va a ser de chocolate. ¿Sale? Entonces a esto agréguenle las características económicas del Imperio Ruso. Una economía que va a tener un pobre desarrollo industrial, em, una economía que va a depender enormemente de la producción agrícola, un país que no tiene un avance tecnológico, están ahí en el año del caldo, y además habían constantes crisis económicas. Solamente en el oeste habían ciertas áreas industrializadas y algo también muy importante es la periódica escasez que va a enfrentar el imperio. Eso, pues bueno, va a generar que hubiera un descontento muy grande y hambre, así de plano. ¿Vale? Entonces, bueno, dudas hasta aquí, preguntas. No, profe. De hecho, creo que cuando empieza Nicolás primero es cuando se empieza a ver más lo de el avance de, ¿cómo se llama? Industrial, donde Ujú, se ve la mala paga el proletariado y todo eso, ¿no? Más el ujú. avance. Sí, la industrialización de Rusia se da después, cuando va a trascender a un estado comunista, pero mientras no. Entonces, ahora, socialmente, pues no voy a tener mucho tiempo aquí. Ya conocen esta estructura, es una sociedad de antiguo régimen con nula movilidad social,
en donde todo el peso de esta pirámide recae en los campesinos. Y en menor medida de los obreros, y no porque los obreros estudian mejor, sino porque no les va bien, son poquitos, ¿vale? Entonces, bueno, es una tremenda broncota y eso implica más descontento. Ahora, ideológicamente vemos que los grupos que se oponen al zar son muy variados. Tenemos desde nobles que están descontentos, algo así como nobles hippies, que plantean un gobierno más progresista, más abierto, sin caer necesariamente en el liberalismo político o en el marxismo, cualquier otra ideología, no. Tenemos también aquellos que plantean que Rusia debe adoptar un modelo como el que se está llevando a cabo en Occidente, es decir, una democracia occidental que apoye la industrialización y el desarrollo del capitalismo. Van a haber otros que van a decir, no, lo que a Rusia la va a salvar va a ser un Estado socialista, pero antes debe de tener elementos capitalistas, ¿no? O sea, pasito uno, dos, tres y cuatro. Luego tenemos a los bolcheviques, que son los que dicen, güey, es hacer la revolución ya o ya. Y por último, los anarquistas que dicen, sí, la revolución, pero sin imponer un Estado. Entonces es muy campechano los grupos opositores que van a darse en el zar, pero básicamente ya en las vísperas de la revolución van a estar los mencheviques y los bolcheviques. Los bolcheviques son los marxistas y los mencheviques son el resto, chile, mole y pozole, ¿no? Pero bueno, así está dándose. Ahora hay un previo que se puede rastrear desde finales del siglo XVIII, pero donde literalmente la estadística o la punta de que se viene un conflicto grueso, pues va a estar muy palpable, va a ser en 1905, en donde se va a dar lo que se conoce como el Domingo Sangriento, que es una represión brutal que hace el ejército ruso en contra de una multitud indefensa que iba pues al Palacio del Zar a pedirle que subiera, que por lo menos no diera tan caro el pan, ¿no? Pues bueno, es al final, ese primer intento de revolución no va a funcionar, sin embargo, va a haber una experiencia de más adelante, pues tenemos que organizarnos, ¿no? Y por supuesto que no podemos dejar de mencionar el hambre, el hambre. Eso también va a mover mucho a la gente. Con esas condiciones, ¿ustedes creen que sería oportuno meterse a la Primera Guerra Mundial? No. De hecho, Rusia ya había perdido con Japón, ¿no? Más o menos por esas fechas. Ándale, sí, luego tenemos la guerra ruso-japonesa. Sí, se me está escapando que, pero qué bien que la mencionas, que va a dejar al país hechas trizas y va a elevar los impuestos. Sí, no, Rusia estaba mal. Bueno, des- ya para 1917 la situación no va a mejorar, va a estar más grave y eso va a orillar a un estallido popular que se va a conocer como Revolución de Febrero. Aquí, momentáneamente, la revolución va a estar gestionada por grupos moderados que van a estar dirigidos por Alexander Kerensky, que es el líder de los blancos, es el líder de los mencheviques. Él aparentemente gana, pero digamos que el punto de quiebre es que sigue manteniendo a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Y ese fue uno de los motivos por los cuales se puso en contra del zar, ¿no? Entonces, evidentemente, el pueblo no le va a gustar y vamos a tener un nuevo ciclo revolucionario que va a ser conocido como la Revolución de Octubre. Este ciclo lo va a dominar los bolcheviques, particularmente Vladimir Ulyanovich Lenin,
Y es lo que va a llevar a la supresión del régimen parlamentario burgués que todavía mantenía Kerensky y a una serie de colectivizaciones que a nadie le va a gustar. O sea, socialismo a la de veras. Nada de que, ay, no, hagamos una especie de asamblea a ver si no. El país necesita esto, pum, 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 a tirar la propiedad privada, a colectivizar los medios de producción. Y bueno, eso que suena lindo, pues va a traer como consecuencia una guerra civil que no va a durar sino hasta 1921. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, profe, nomás como a modo de comentario, ¿no? Hay como, bueno, datos curiosos que mucho que esas revoluciones ocurrieron como entre marzo y noviembre, pero ahí es donde se usa el calendario Que- juliano, ¿no? Juliano. Sí, tienes mucha razón. Sí, sí. Qué bueno que tocaste esto. O sea, categóricamente decimos febrero y octubre, pero sucedieron un mes después y esto se debe justo a que en esa parte del mundo manejan otro calendario, el juliano justamente. El que acabamos acá es el gregoriano y eso implica que ellos hicieron las cosas un mes después. Y en el examen, ¿cuál manejan? Es que no me acuerdo qué preguntas venían Ah, del no, examen. no, no, no se clavan con eso. No tanto, ¿verdad? No. No, no, no se clavan, lo siguen manejando como febrero y octubre. Ah, ok. Más bien ahí lo que tienen que distinguir es que la Revolución de Febrero va a ser impulsada por grupos moderados, por Kerensky, medio liberales, parlamentarios, porque querían seguir con la guerra, perdón, ajá, sí querían seguir con la guerra, y la de octubre ya es el pueblo versión Terminator, no, no vamos a tolerar medias tintas. Y eso, bueno, va a generar una guerra civil. Es en la Revolución de Octubre cuando fusilan al zar. ¿Sale? Sí. Ah, ¿lo fusilan? Yo no sabía. Sí, lo matan junto con toda su familia. ¿Alguna vez Sé que, llega? Ajá. ajá, los exiliaron, ¿no? En una casa, no sé, pero no sé qué les habían. Sí, los fusilaron en la pared de, creo que era un sótano de su casa o algo así. Los reunieron a todos y los fusilaron. Y para Ujú. darles su golpe de gracia, los acuchillaron con la bayoneta. Sí, no fue algo lindo. No, 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 no fue algo lindo. Pero aquí, por ejemplo, pues vemos que el furor popular llega a ese punto. Y no le hagan caso a la película de Anastasia, porque Anastasia es una película animada de hace, pues, como de finales de los 90 más o menos, que recupera una teoría de la conspiración en la que dice que una hija del zar Nicolás II, llamada Anastasia, sobrevive a la masacre de su familia. Y bueno, es una chica sin memoria y al final, pues ya saben, ¿no? Lo que son los gringos, tienen un final feliz. Hubo una idea en la que supuestamente Anastasia sí sobrevivió, pero en realidad no fue asesinada junto con su familia. Es que no le hagan caso al History Channel o a los cuentitos. Ella no tuvo un final feliz, tristemente. ¿Sale? Ahora, vamos con las consecuencias. Aquí lo más relevante es que se aplican por primera vez las tesis marxistas. ¿Sale? Otra cuestión muy importante es que con el triunfo de la Revolución de Octubre, el Estado va a tener la capacidad de gestionar los asuntos económicos. Va a haber una planificación muy mala, por cierto, en cuanto a la producción de cereales en el campo. No quieran poner a alguien en lo que no es. Y también, pues bueno, va a ser un antecedente directo de la Guerra Fría, sobre todo pensando que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, nación capitalista, la URSS, nación aparentemente socialista, pues iban a ir enfrentando. O sea que el nacimiento de la
Revolución Rusa, pues de alguna manera tiene un impacto, unos 30 años después. ¿Sale? Y bueno, nominalmente, digo nominalmente porque en realidad no sucedió tanto, pero se dio la oportunidad de que la gente estuviera en el poder, ¿no? Sobre todo los obreros. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto ya finalizamos la que es la Primera Guerra Mundial. Ese de Revolución Rusa es muy buen libro. También los artículos que me descargué está muy padre. Y este evento desde la literatura va a estar representado en una novela de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Está padrísimo. Si pueden, léanla. Está muy bueno. Bueno, ya con esto, pues, uy, salimos temprano. La chicharra sonó. Agotamos los dos temas. No quisiera avanzar más para que también hubiera un descanso por parte de ustedes. En la medida de lo posible, no quiero meter el acelerador, así no se prenden las cosas. Y bueno, cuéntenme cómo se sintieron con estos dos contenidos, con la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa. Platíquenme. Pues hasta ahora bien, profe. El video que mandó, el de la Revolución Rusa en 20, Ujú. me ayudó mucho. Estuvo muy entretenido. Sí, ¿verdad? Es más didáctico. El de la Primera Guerra Mundial, la verdad, sí está denso. Es más como una película tipo El Señor de los Anillos, pero porque, como lo comentó Daniela, es un proceso un poco más complejo que la revolución, más largo, y además la perspectiva que retoma ese documental es mucho más crudo. El de la Revolución Rusa creo que es más como una narración tipo cuento, no sé ustedes cómo sintieron el material. Sí, así, profe. Entonces, bueno, me implica un poquito más de confianza. No sé si hablaron con esta de ella, si no, platíquenlo mañana. Me había mandado un mensaje en la semana en la que tenía intenciones de darles una hora extra en estas últimas sesiones, no el mismo sábado, sino otro día de la semana, para dejar sólida la materia de matemáticas. Pero ya no me comentó nada, no sé si en algún momento se los platicó a ustedes en clase. De ser así, por favor, chequenlo, charlenlo. Esto por dos beneficios. En primer, el de ustedes, porque sabemos que es una materia que llega a causar cierto miedo, entonces entre mayor apoyo tengan en mate, mejor. Y la segunda, pues bueno, decirme, ¿no? Si sí van a tener esas horas extras para contemplar, no ocupar el Zoom en esos momentos. Y también que no se empalme con las revisiones que estamos haciendo. Y aprovechando eso, recuerden que la próxima semana, lunes de 6 a 7:30, vamos a hacer la revisión de la ejercitación general de historia universal. Ojalá que puedan asistir, ojalá que lo hagan este fin de semana. El link ya está en Drive. Entonces es importante involucrar también la parte de práctica y el que yo abra ese espacio, que bueno, ahí estoy restando un poco el tiempo de las actividades, pero creo que lo vale y es pertinente, pues es para que tú tenga un acompañamiento y una evaluación mucho más eh, enriquecedora, que no se queden solamente con, ya domino tantos, sino ver qué temas pudieran costarles trabajo, cómo se están sintiendo a la hora de enfrentar y bueno, ya de ahí dar una serie de indicaciones. En caso de que no tengan tiempo o no puedan, porque bueno, me voy dando cuenta que ustedes son las que más están conectando, creo que voy a tener que hacer otra limpieza en el grupo, pues no lo abro, ¿no? Pero porfa, confírmenme si sí les cuadra, si sí les queda,
habíamos acordado preliminarmente los lunes de 6 a 7:30 de la noche. Mañana, bueno, mañana no. El lunes tocaría Historia Universal. El siguiente lunes sería Historia de México. Y bueno, el último lunes de octubre tengo con Geografía, ¿no? Que bueno, esto es algo que ya les había platicado a lo largo de estos días, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esa situación? ¿Cómo dicen en mi barrio? ¿Se arma, no se arma? Platíquenme qué tan interesadas están en esa retroalimentación. Creo que Daniela tiene problemas con su conexión. Chicas, Yo creo que sí, sí me sería útil. de todos modos el link ya está, ¿no? Entonces, es cosa de que lo tengan chance de hacerlo este fin de semana o el lunes en la mañana. De igual modo, estoy consciente que no hemos visto todos los contenidos de Historia Universal, pero puede servir como un diagnóstico, ya más adelante en las clases que vengan, pues ir complementando. Y sí, sí, Profe, sí. sí, me sacó y estaba preguntando algo, pero yo no lo escuché. No, Este, que si les queda y se mantiene en pie este plan de vernos a partir del próximo lunes de 6 a 7:30 para hacer la revisión de las ejercitaciones generales de Historia Universal, que sería este lunes, Historia de México, que sería este lunes en 8, y Geografía el último lunes. Les decía que habría ese espacio, la verdad, con bastantito trabajo, con ahí jugármela, varias cosas, pero me parece que es importante que practiquen, que tengan una evaluación real, no nada más el numerito, y también que tengan un espacio de repaso. De nada me sirve, como tristemente hacen muchos cursos, que en una semana los bombardean con un examen y ya. O sea, no es así, terminan todos ofuscadas, tensas, y no hay espacio para que ustedes repasen. No me parece tan adecuado. Por ello lo estoy haciendo de manera escalonada. sí, profe, de mi parte, pues yo sí asistiría. Incluso, pues sí, le invitaría a mis compañeras, yo en mi experiencia. Sí, sí es una muy buena idea porque te hace ver qué cosas sabes y cuáles son tus puntos débiles. Y ahora que hay tiempo, bueno, medio 15 días, pero sí como que te da un poquito más de tiempo en estudiar si fallaste en algún tema o algún tema que hemos visto. Repasar. Sí, gracias por la aclaración y bueno, ampliando un poco más esa cuestión. Tip, por si en algún momento en el futuro no podemos coincidir y contraten un curso. Fíjense en la planeación y sobre todo exijan, que eso es lo que yo voy a intentar hacer a medida de lo posible, que el último mes o el último periodo previo al examen, ustedes tengan evaluaciones escalonadas para que tengan un margen de repasar y de retroalimentarse con el profesor en turno de sus materias. Y sobre todo se den cuenta en qué están fallando, qué ya tienen. El hacer clases hasta el final, que bueno, aquí fue un poquito apresurado también, nos ahorcó el tiempo, pues no da manera de maniobrar hacia ese índole y no tienen claro realmente cuál fue su avance. Y esa es una cuestión que desafortunadamente no tienen pues ni los mejores propuestos según esto, ¿no? Entonces, yo lo voy a intentar hacer, bueno, espero tener la oportunidad de volver a lanzar el proyecto para el 2023. Confieso un poquito ya cansado porque llevo varios años y con la pandemia pues ha acentuado un poco más el llevar a cabo estos cursos y que bueno, también desafortunadamente uno no tiene cierta reciprocidad y no en el sentido monetario, sino en el sentido de que realmente vengan, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que me desanima un poquito, también ya el tiempo que llevo haciendo esto.
pero si tengo la oportunidad de abrir el 23, por lo menos con las materias que yo domino, porque tampoco no es fácil reclutar a un equipo que por cooperación voluntaria se avienta a dar clases, la verdad es que de ella ahí se lució, pero por lo menos yo sí tengo la inquietud como volver a lanzar y bueno, eso es algo nuevo que voy a involucrar, ¿no? Hacer, mejorar la planeación para que tengan ese espacio y si es posible, incluso realizar una evaluación intermedia, ¿no? Pero bueno, ahí un poquito más chamba de por medio, lo tengo que visualizar bien, también tengo que ver cómo voy a estar yo en el futuro. Y si no, de todos modos, yo les doy ese tip, ¿no? En caso de que estén estudiando solas nuevamente, em, dentro de su cronograma, contemplen eso. Insisto, me parece que eh, en promedio, suponiendo que estamos en ceros, que no conocemos gran parte del temario, y bueno, nos faltan algunas habilidades como comprensión de lectura y razonamiento, pues la preparación de manera constante tiene que ser más o menos 4 meses. Yo le veo 3, 4 meses, porque tampoco de nada sirve estudiar un mes, 8 horas a la semana si terminas, perdón, 8 horas al día, por ejemplo, si terminas agotadísimo, ¿no? Esto tiene que darse de una manera planificada, bien balanceada, para que cuando se llegue al examen, uno no esté mellado, esté disminuido, agotado, incluso hasta el copete, ¿no? Al final esto es como una especie de maratón y bueno, ahí también involucra mucho, pues qué tanto tiempo tengo de disponibilidad para prepararme, que esa es otra, si no tengo mucho porque trabajo, porque soy ama de casa o porque hago ambas, tristemente, pero me la quiero rifar para el examen porque ese ha sido mi sueño, entonces ir preparando un poquito más porque el tiempo libre que se tiene para estudiar es mucho menor que una persona que, por ejemplo, está recién salidito del CCH. Por eso yo no me compro esos cuentos de las experiencias que comparten en redes sociales o estas fórmulas mágicas que también se llegan a exponer, e incluso hay hasta ahí dogmas de fe, se ponen medio punkis, ¿no? Yo no creo eso, porque los casos son particulares y a mi parecer entonces se tienen que tomar modelos, ¿no? O sea, perfiles. Que bueno, eso también por flojera, pues no llegan a ser las instituciones que se dedican a esto y a veces uno como estudiante pues tampoco tiene noción de cómo va. Y si bien el preguntar, el pedir observaciones en redes sociales pudiera ayudar hasta cierto punto, si uno no sabe qué onda con su vida, no conoce qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra. Bueno, pues ya ahí estamos un poquito perdidos. ¿Sale? Sí, pero Bueno, sobre todo esto lo comento para quienes, como tu caso, Daniela, planea hacer el examen para el año que entra, que bueno, desconocemos todavía la fecha, si es febrero, si es mayo, pero sí se tiene que contemplar y bueno, lástima que en este caso pues el curso no se extienda hacia esas fechas. Pero bueno, al final no sé si te haya servido el haber estado aquí. demasiado. Yo, de hecho, cuando Ujú. estaba checando varios cursos, dije, no, pero todo es como memorización y yo lo había aprendido. Ya una vez encontré entre publicaciones antiguas su trabajo. Dije, no, esto no tiene nada que ver con lo que vi, porque hay unas materias que le digo que sí fue memorización, pero dije, ahorita son muchos aciertos y debe ser, debe razonar, lógica, y pues todo el curso que tenía usted, todo lo tiene. Entonces sí, Ok. me ha ayudado muchísimo. Sí. Perfecto, y me da muchísimo gusto. Y bueno, no sé si estuviste en algún taller de estrategias de aprendizaje, pero
Les cuento que en caso de que tenga la posibilidad, por eso tengo que ver bien yo también cómo estoy a corto, mediano y largo plazo, es que quiero entrarle con esta parte de técnicas de estudio, porque el lanzarme, digamos, a la parte informativa, aunque yo les dé estrategias durante el proceso de formación, les diga, no, pues que la lógica, la comprensión de lectura, siento que me quedo corto, pero además porque no tengo tiempo de cargarme demasiado hacia ese lado. Les puedo dar una que otra estrategia como ha sucedido, ¿no? Durante las clases, pero no debo de dejar de lado la parte expositiva del desarrollo de los contenidos, porque al final eso es lo que deben de hacer. Y no en ocasiones, constantemente parte del por qué no se pasa el examen es porque no tenemos buenas bases de estudio. Para empezar, no conocemos qué necesitamos. Y bueno, de ahí que se parta a casarse, como tú dices, ¿no? Con la memorización, que sí es algo importante, pero no lo es todo. La otra es no sabemos qué material ocupar, ni siquiera conocemos bien el examen, entonces es bastante complicado, ¿no? Y eso al final se juega en contra porque no tenemos bases sólidas. Y la verdad es que muchos cursos tampoco lo involucran. Uno que otro sí llega a hacerlo, pero no sé qué tan bien lo haga. Solo conozco uno que ese sí se toma muy en serio ese papel, y de hecho yo trabajé ahí, yo lo propuse y bueno, afortunadamente han crecido. Pero es el único. Los otros, como que muy al vapor, ¿no? Entonces sí quiero empezar como con una especie de propedéutico, enseñarles estas cuestiones de cuáles van a ser las mejores técnicas de memorización, cuál es lo bueno y lo malo de los materiales de estudio que tienen, cómo está conformado el examen, para que de ahí ya sea mucho más eh, efectivo el estudio particular de cada materia, por lo menos las que yo doy, ¿no? Así ganan una base que genera confianza, que genera certeza y bueno, los resultados se van a ir dando. Pero eso ya más adelante lo estaré esbozando. Ahorita es como si lo quiero hacer, pero tengo que ver también cómo van otras circunstancias pues de carácter profesional y académico individuales que yo tengo, ¿no? Entonces sí, eso también me limita mucho. En fin, pues bueno, las dejo para que vayan a descansar. Acuérdense que nos vemos el día de mañana. Tenemos clase de geografía de 8:30 a 10:30 y em, el domingo, filosofía, por favor, vénganse, incluso las que no están en área 4, porque el tema que vamos a ver va a reforzar una serie de tips para resolver el examen. Vamos a ver lógica, entonces ahí vamos, se va a echar mano pues de la práctica del razonamiento, ¿no? Entonces, aunque no estén en área 4, yo les invito a la clase del domingo, porque eso les va a ayudar mucho también para resolver el examen. Digo, aprovechando que ahí coincide el asunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿algo más que quieran agregar, chicas? Mi parte no, profe. Todo bien. Muy Gracias. bien. Estefanía, Alejandra, Alma, Ofe. Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, entonces, queda al pendiente si por ahí hay algo que sale y se les ofrezca, con toda confianza me pueden mandar un mensaje y bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos vemos en unas horas. Ya no les digo mañana, nos vemos en unas horas. Y bueno, de aquí para el Real va a ser un poco más maratónico el asunto, ¿no? Por lo menos para mí. ¿Vale? Cuídense mucho, descansen. Gracias, Gracias, igual. profe. Igualmente. Hasta luego, bye.